Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial para todos mis estudiantes de grado octavo. Estoy aquí desde mi casita, asumiendo este confinamiento en esta crisis que está viviendo el mundo, con mucha alegría en el corazón, también con mucha paz, en compañía del Señor y orando por todos ustedes, por todas sus familias, por todos sus amigos, esperando que ustedes también estén pues con serenidad, viviendo toda esta situación sin angustia, aprovechando estar en familia, estar con los padres, con los abuelos, con los hermanos y de alguna manera teniendo alegría en el corazón y desarrollando la creatividad. Y ustedes son jóvenes creativos, espontáneos y que estoy segura, siendo esta generación presente y la futura, en la pedagogía que el Señor tiene, nos va construyendo a todos nos va enseñando y nos va mostrando sus planes y la manera como quiere que estas generaciones afrontemos las situaciones cada día. Tanto los médicos, los profesionales en distintas áreas, a nivel económico, a nivel social, todos estamos aportando un granito de arena y nosotros desde aquí, como docentes de ustedes, desde cada una de las asignaturas, pensando en desarrollar unos talleres que sean enriquecedores para todos ustedes, que los hagan con mucha responsabilidad, con mucho amor, con mucho cariño, comunicándonos de diversas maneras, vía email o a través de estos videos que ahorita estamos realizando, para que sea más comprensiva la metodología, porque seguimos en trabajo cooperativo de una manera distinta. Es un trabajo mancomunado con los papás, el trabajo cooperativo que tienen ustedes con sus padres, nosotros con ustedes, entre docentes. Todos estamos trabajando en pro del beneficio de la construcción de una sociedad mejor, de un país bueno, de un país con valores, de un país con grandes responsabilidades y grandes retos. Así que pues ánimo, nada, estamos aquí para servir, y el taller que se pensó para el segundo periodo, el primer taller, es precisamente con ese objetivo. Habla sobre el proyecto de Dios, pero de carácter simbólico en el pueblo de Dios, las relaciones vitales y todo esto simbólico que nosotros tenemos en nuestra sociedad y en la manera como nos relacionamos con Dios y el hombre también con el cosmos. Entonces el trabajo que se pensó para el grado octavo es precisamente cómo se vincula todo nuestro proceso a la historia y al pueblo de Israel. El taller que se pensó es para que ustedes tengan un acercamiento un poco más profundo a los textos bíblicos, para comprender de alguna manera cuando nos enfrentamos a un texto, o cuando ahorita en este momento está surgiendo mucho y se habla mucho especialmente sobre la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios: estaba escrito que esto iba a pasar, estaba escrito que es un castigo, estaba escrito que estamos viviendo tiempos de apocalipsis. Entonces este texto, esta manera de interpretar las escrituras, o este taller, va enfocado a verdaderamente hacer lecturas coherentes, responsables, sanas, sobre el mensaje de Dios en las Sagradas Escrituras, el mensaje de Dios, especialmente realmente el mensaje real que Dios le da al hombre a través de las Sagradas Escrituras, porque las interpretaciones de textos bíblicos son muy diversos y algunas personas pues no tienen responsabilidad frente a lo que dicen allí. Hay hechos históricos,
hay pronunciamientos, hay hechos que coinciden con la historia del pueblo de Israel, con nuestra propia historia, pero hay que hacer una lectura de los signos de los tiempos actualmente desde la verdad, desde la esperanza, desde el amor, desde la alegría y desde la fe del Dios que nos provee, del Dios que cada uno de ustedes, con el que ustedes se relacionan, con el Dios con el que los papás se relacionan. Y este taller está pensado de esta manera. También tiene un hilo conductor el taller que realizamos para este grado. Es un texto bíblico que deberán realizar la lectura después de leer la teoría del taller. El taller habla sobre cómo leer textos bíblicos. Entonces habla sobre el tipo de narrador, el tipo de análisis, un tipo de lector, y cuando hacemos una lectura bíblica, qué personajes hay allí y qué tipo de personajes son los que nos hablan en los textos bíblicos. Es una manera un poco de introducirse dentro del texto, comprender el mensaje o interpretar el mensaje desde los signos de los tiempos y desde la fe, desde la esperanza y la coherencia de la vida del hombre. Vuelvo y repito, en el pueblo de Israel había una interpretación, y nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como seres humanos viviendo en una sociedad, también hacemos una interpretación de la vida como se nos presenta. Ahora mismo podemos estar y todos estamos haciendo una interpretación personal o una interpretación familiar o una interpretación más filosófica, más espiritual de los tiempos que estamos viviendo. Entonces hay que tener mucha responsabilidad y asumir la vida como nos viene de la mano de Dios, y asumir cada reto. Cada sociedad ha respondido a un tiempo, a una problemática distinta a nivel histórico, a nivel social, en cuanto a nivel tecnológico. Entonces, nuestro tiempo nos está pidiendo ahora, este es el reto, tómenlo, asúmanlo, y qué vamos a aportar a este tiempo en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, como docentes, como sociedad. Entonces, este texto es especialmente para hacer eso, para tener un acercamiento a cómo leer relatos bíblicos, desde qué es un relato, cómo entrar en el mundo del relato, del texto bíblico, qué es un texto narrativo, cómo está el texto, qué tipos de texto encontramos, qué tipos de textos narrativos encontramos dentro de la Biblia. Está, por ejemplo, cuando nos acercamos al texto bíblico, hay especialistas que miran la parte, analizan la parte histórica, crítica, entonces hace un análisis crítico e histórico de ese texto, como lo que podemos estar haciendo nosotros. Estamos haciendo una lectura, ahorita también podemos hacer una lectura de los tiempos que estamos viviendo, un análisis histórico y crítico. Cuando se compara, por ejemplo, que no es la única enfermedad que ha existido, que ha tenido la humanidad y cómo lo ha superado. Entonces está histórico y está la parte crítica. También el texto, acercarse al texto de manera simbólica, entonces los símbolos, los signos que nos hablan dentro del texto. Ya hemos hablado sobre qué es un signo, qué es un símbolo, ya lo tenemos claro, las lecturas y las clases anteriores. Entonces va a ser mucho más sencillo comprender este taller. También dentro del taller van a encontrar algunas definiciones importantes, y están escritas dentro del taller definiciones importantes, que es narratología, narratividad, que es una lectura pragmática. Entonces allí están los conceptos que busca tener un bagaje más grande del vocabulario cuando nos enfrentamos a un texto, ya sea un texto bíblico, un texto histórico que nos hable de religión,
en los textos que hemos trabajado y hemos compartido en clase, en las diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo, cuando nos acercamos a un texto. Entonces allí también van a encontrar esas definiciones que es importante que las tengan claras. Tipos de narradores, como ya había dicho, tipos de lectores, como inicialmente les expresaba, hay diferentes intérpretes en una lectura bíblica, diferentes autores interpretan de una manera, pero hay una interpretación universal, ¿sí? Que el contenido de las escrituras buscan es anunciar un mensaje de salvación, de esperanza, de alegría, de no estamos solos en este mundo, pero cada quien de acuerdo a sus vivencias, a su crianza, pues interpreta los textos bíblicos de acuerdo a esos factores que allí lo abordan o tiene adentro. Entonces hay que tener responsabilidad cuando nos acercamos a un texto bíblico, o cuando alguien, escuchar con serenidad y con mucho respeto cuando alguien se expresa en estos tiempos, especialmente que son épocas apocalípticas, que son épocas de castigo. Se comparan mucho las 10 plagas, las plagas de Egipto con lo que estamos viviendo ahora. Entonces, serenidad, calma. No vamos a ser expertos tampoco en entrar en los textos bíblicos, pero vamos a captar un poco la simbología y las razones que tuvieron los autores sagrados. Ya saben quiénes son los autores sagrados, para escribir determinados textos de acuerdo a las vivencias del pueblo de Israel. Nosotros estamos escribiendo ahora una historia nueva. Estamos escribiendo, mirando cómo cada uno aporta lo suyo en su experiencia personal o en su experiencia colectiva. Cada uno de ustedes puede incluso escribir una pequeña crónica de lo que está viviendo en su casa, de lo que está viviendo de manera personal. Entonces lo mismo hacían los autores sagrados. Ellos escribían de acuerdo a lo que vivían, interpretaban su relación con Dios y escribían y elaboraban los textos sagrados con ciertos símbolos y ciertas representaciones para cada uno de ellos. Entonces, mucho ánimo a aprender mucho. Lean el texto, lean varias veces el texto, y al final de leer toda la teoría del taller deben realizar precisamente un análisis pequeño con un texto bíblico, que es el segundo libro de las crónicas, precisamente las crónicas que tenía el pueblo de Israel, del capítulo 35, del 20 al 27, y dice ese quiere decir, y el siguiente capítulo, el capítulo 36, del 1 al 23. Identificar allí los elementos que nos están hablando. ¿Qué van a identificar en esos textos bíblicos? Han leído el taller, leído toda la teoría de la que les he hablado, de la que les he expresado. Luego toman el texto bíblico, lo leen, como hemos trabajado en clase, lo leen varias veces, ojalá de 2 a 3 veces, se fijan en cada elemento. Allí dentro de estos textos van a encontrar ustedes personajes que ya hemos visto y lugares que hemos trabajado: Egipto, Mesopotamia, Babilonia, etc. Y dentro de ese análisis de ese texto bíblico, pues ustedes van a identificar qué tipo de análisis es y por qué, el tipo de narrador, el tipo de lector y el tipo de personajes. Entonces va a ser un trabajo muy entretenedor, muy enriquecedor. Van a comprender muchas y van a responder preguntas que me hacían, que por qué aprender geográficamente tantos lugares. Aquí está la respuesta en ese taller. Muchos van a encontrar las respuestas que me hacían en clase. ¿Para qué nos sirve saber dónde queda Egipto? ¿Para qué nos sirve saber quién era Ciro? ¿Para qué nos sirve saber dónde queda el mar Mediterráneo? ¿Dónde queda Grecia? ¿Dónde queda? Para esto nos sirve. Nos sirve
porque teníamos que ubicarnos geográficamente en un contexto histórico y en una época. Entonces, mucha suerte, ánimo con ese taller, espero grandes resultados, cuídense mucho, cuiden a la familia y ojalá nos veamos pronto y nos podamos dar un fuerte abrazo y superar todas estas adversidades de la mano de Dios y de la buena madre. Chao.